Quiero hoy entrar en la predicación en esta mañana. Hoy tenemos creo que la segunda predicación del ministerio profético. Y ustedes saben que siempre tenemos que ponerle un tema para nuestros hermanos que reciben la palabra a través de las redes sociales. Por eso no repetimos, aunque es el mismo tema, no repetimos solo un tema, sino que vamos añadiendo. Y hoy le dije que íbamos a conversar acerca del ministerio profético en la gracia. Así que quiero compartir la escritura en la segunda carta del apóstol Pedro. Ahí quiero hoy compartir con ustedes el texto. Dije que iba a tener 3 predicaciones, posiblemente me salga un poquito más larga de la cuenta y entonces tenga que meterme quizá en 4 o 5, no sé todavía, pero vamos a ver cómo puedo darle la forma para ver si me puedo quedar en 3 o si tengo que extenderme. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Leemos la escritura en esta mañana. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el versículo 1, en el nombre de Jesús. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que provienen del agua y por el agua subsisten, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Muy amable. Pueden sentarse. Hoy, en nuestra entrega, conversando acerca del ministerio profético en la gracia, es interesante porque el ministerio profético en la gracia era necesario por el desarrollo del evangelio. Ustedes saben que hay un triple oficio de Cristo, o el ministerio polifacético de Cristo y el ministerio polifacético de los apóstoles. O sea, Cristo, ustedes saben que es rey, que es sacerdote y que es profeta. Y que es sacerdote no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec, establece la Escritura. Porque él le correspondía por medio de la familia de Abraham, en Isaac y Jacob. Él viene de la tribu de Judá, o sea, no le corresponde el ministerio sacerdotal, porque el ministerio sacerdotal viene de la familia de Leví, no de Judá. Entonces, él no es sacerdote del orden de Leví, sino que es un sacerdote considerado en la Escritura superior, porque Melquisedec es el que asiste a Abraham. Él le dio a Abraham pan y vino, lo que nosotros compartimos, la cena del Señor, que tenemos el tiempo de la pandemia, porque no se pueden quitar el bozar o la máscara, pero ya viene establecido que lo recibió Abraham de Melquisedec, y que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, compartió semejante alimento. No me voy a meter ahí porque ese es un tema, ¿verdad?,
interesante que en su momento pudiéramos analizar. Pero Cristo, el orden que establece la Escritura del sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio diferente. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, que la Escritura no registra sus días ni su descendencia, habla de ese sacerdocio. Y que Cristo es rey. Ustedes saben que la Escritura dice que es el unigénito del Padre. ¿Sí? Es el Hijo de Dios, y si Dios es rey, Él también lo es. Inclusive en la Escritura Él habla de la impartición sobre la iglesia, y la Escritura registra que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. O sea que hay lo que se llama el sacerdocio del creyente. Que pudiéramos hacer un análisis en el ministerio contemporáneo y el sacerdocio de la iglesia, y que nos daría cierto resultado de análisis muy interesante. Ahora, Cristo también es profeta, y Él nos ha revelado su palabra, nos ha revelado la voluntad de Dios por medio de sus enseñanzas, por medio de la palabra. Y los apóstoles tuvieron también un ministerio polifacético, porque ellos les tocó escribir, registrar en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Ahí están los evangelios, que ustedes saben, en la que registran el ministerio de Cristo, analizándolo de diferentes ángulos, porque cada escritor tiene un propósito, tiene un pueblo y un propósito. Y Juan escribe a la iglesia, por eso es un poquito diferente, y cada uno de los evangelistas, iniciando por Mateo, que escribe al pueblo hebreo, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos, por eso hay ligera diferencia en las expresiones, porque cada uno se enfoca en un tema específico. Entonces, si se requiere escribir, como es el caso del Nuevo Pacto, el trabajo apostólico, ellos necesitaban escribir cosas que habían experimentado en el ministerio de Cristo, porque ellos fueron discípulos y fueron ungidos con un ministerio apostólico. Y justamente los que creen que los dones cesaron, dicen que los apóstoles fueron hasta el Pablo, que no anduvo con Cristo, pero tuvo un llamado excepcional, extraordinario para trabajar a los gentiles. Y plantean que creen que los dones cesaron, y están planteando que también han cesado los ministerios, y se han quedado con dos ministerios propiamente dicho, que es el ministerio del pastorado y el ministerio del maestro. Y los demás ministerios ellos plantean que ya cesaron, y también los dones, incluyendo dones que son prácticos. Ahora, los apóstoles también nos dieron palabra profética, porque dentro de su trabajo en el Nuevo Pacto, para poder escribir lo que nosotros tenemos hoy, conocido como el canon del Nuevo Testamento, que fueron los libros aceptados, recibidos como inspirados por Dios, y aunque hay algunas cartas y escritos que se consideran inspirados, pero no fueron aceptados en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Pacto. De manera que, viendo que en el Antiguo Pacto el ministerio sacerdotal y la distinción del reinado era por familia, entonces se marca que el ministerio profético en el Antiguo Pacto no era por descendencia, sino que era por llamado. Y el llamado podía ser a cualquier persona. Cualquiera podía ser llamado. De ahí que Jeremías, la Sagrada Escritura dice que desde el vientre de su madre fue seleccionado. Y el punto es interesante, porque alguna gente están tomando esa expresión para trabajar la predestinación, o lo que se conoce como el predestino, que también es un tema que en su momento debemos trabajar a la luz de la Escritura, porque la Escritura no trabaja
la predestinación para salvación, sino para función. Y el caso del profeta Jeremías fue seleccionado desde el vientre de su madre. El Señor lo llamó, lo seleccionó y lo separó para ser profeta, pero él no venía, su papá no tenía que ser profeta ni tenía que ser de una tribu específica, sino seleccionado por Dios libremente. Ahora, en el nuevo pacto ya ustedes saben que el ministerio no es hereditario, o sea, el que me va a sustituir a mí como pastor no tiene que ser mi hijo, puede ser el hijo tuyo, ¿verdad? Porque también en la gracia ya no existe el asunto de que tiene que heredar. Gloria a Dios, y nuestros hijos pueden ejercer ministerio, pero la iglesia no es una institución familiar, ¿no? O sea, no es una institución de que venimos a la casa de Dios y que ya se sabe que el hijo del pastor lo va a sustituir porque debe ser así. No, eso no funciona así. El ministerio en la gracia es abierto, es para todos, es universal. Las congregaciones no pertenecen a una familia. Las congregaciones son de la comunidad, la gente le pertenecen a Dios y son dirigidas por el Señor, y es Él el que da el llamado, los nombramientos y las funciones. La gracia, las cosas son diferentes. Funcionó en la ley y funcionó porque Dios lo estableció de esa manera, pero la gracia aquí todo es diferente. Aleluya. 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 De manera que usted bien puede ser la persona que Dios use en la casa en un momento determinado y no tiene que pertenecer a X o Y familia, sino que el llamado es mucho más abierto. Y así era el ministerio profético en el antiguo pacto y los ministerios en el nuevo pacto. Son mucho más abiertos. El ministerio apostólico también es abierto. Y fue ungido, los apóstoles fueron ungidos dentro de los discípulos, dentro del grupo de personas que servía a Cristo, con un llamado especial, fueron separados y ellos tenían la responsabilidad de profetizar si era necesario. Ahora, no solamente los apóstoles eran profetas, sino que habían también otros profetas dentro de las congregaciones. Ahora, si usted observa, el ministerio profético regularmente tiene 3 puntos, o más bien tiene un punto importante y que tenemos que analizarlo porque es el tiempo. Y el tiempo usted tiene que verlo en el pasado, usted tiene que verlo en el presente y usted tiene que verlo en el futuro. Entonces el tiempo no es estático. Y el ministerio profético, el profeta, la palabra que trae regularmente viene dada en un tiempo. Ahora, muchas de esas palabras de los profetas tuvieron un cumplimiento, que es lo que se llama la profecía de varias referencias y algunas de doble referencia. Se cumplieron en un momento, pero que se están cumpliendo ahora y se pudieran cumplir en el futuro. Sin embargo, hay una palabra profética que se cumplirá en el futuro, que aún no se ha cumplido, y eso genera cierta confusión. Cuando usted toma, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, es un libro netamente profético. ¿Okay? Entonces usted se encuentra con el libro de Daniel, que hay cierta combinación y que se han analizado paralelo, son libros netamente proféticos. Entonces, ¿cómo usted sabe que hay una cosa que ya se cumplió, que era para el pasado o que era para el presente mientras se estaba escribiendo, y qué cosa es para el futuro? Y ahí está la gran confusión a la hora de interpretar la palabra profética. Pero sí, la palabra profética va a jugar con el tiempo, que puede ser pasado, puede ser presente y puede ser futuro. Entonces usted tiene que aprender a establecer esa diferencia para poder entender esa palabra. Y la confusión de muchos de nosotros viene de ahí. De ahí que el análisis del concepto escatológico en la Sagrada Escritura es controversial, porque hay cosas que se cumplieron, hay cosas que se están cumpliendo y hay cosas que se cumplirán en el futuro. Entonces Cristo tiene un encuentro muy interesante que nos arroja luz acerca de varios puntos del ministerio profético. El encuentro de Cristo con la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Si tienen su Biblia y son amables, saben que es interesante que podamos compartir la Escritura abierta
para que usted se asegure de lo que se está diciendo y el Señor también le dé luz, no solamente mientras esté escuchando la palabra para fortaleza suya, sino que le va a dar luz, porque muchos de ustedes en un momento determinado tendrán que hablar la palabra, tendrán que interpretar la palabra profética, que es la Escritura. Entonces usted necesita que tener luz. Y en una predicación como esta, sentado usted ahí con la Biblia abierta, Dios le puede dar a usted una serie de revelaciones más allá de lo que yo estoy diciendo, para que usted la comparta con alguien en un momento determinado. Y eso fluye de manera automática. Cuando usted está escuchando la palabra, se concentra y tiene el texto en la mano. Usted tiene luz sobre muchas cosas. Entonces aquí hay un encuentro de Jesús con una mujer que es de Samaria. En Samaria se desarrollaron las tribus del norte y se independizó por la idolatría de las tribus del sur. Y tenían cierto antagonismo porque los del sur acusaban a los del norte, de la tribu de Judá, de Benjamín, Jerusalén. Los sacerdotes acusaban a las tribus del norte, las otras tribus restantes la acusaban de ser impía por diferentes razones. Así que más adelante, y los que están en el Instituto de Liderazgo manejan bien el asunto. Entonces aquí dice, respondió Jesús y le dijo en el versículo 13 del capítulo 4, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Bien, ahí se voló al versículo 19, voló al 19 ahí. Aquí es interesante la conversación porque Jesús le está hablando acerca de la necesidad que tiene el ser humano de Dios. Le está hablando de la necesidad que tiene de Dios y la mujer tiene una necesidad física. Miren hasta dónde llega la conversación con una persona espiritual y alguien que es natural. Usted le está hablando de lo espiritual y está asociando lo natural. De ahí es que la Escritura habla del hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu. Sin embargo, Jesús fue llevándola en su condición natural hasta el momento que ella en su condición comienza a entender el mensaje. Y esta mujer tenía conocimiento de la palabra. Y yo creo que esto es importante, que nosotros aprendamos a instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios, porque hay un momento que ellos necesitan dar una respuesta en acción, se llama, así le llaman los maestros, respuesta en acción. Entonces ella necesitaba dar una respuesta en acción en medio de la conversación y sale a relucir que ella tenía conocimiento de la palabra. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús le está hablando acerca del Espíritu Santo, que va a producir en ella cierta facilidad interna que va a saciar la sed que ella tiene de Dios. Pero ella le dice, pero es que yo quisiera esa agua porque yo no quiero volver a buscar esta. Y el Señor no le estaba diciendo que ella iba a dejar de beber de esa agua, sino que hay una fuente que salta para vida eterna, que produce el Espíritu de Dios, que sacia nuestra sed espiritual. Porque él había conocido que la mujer tenía sed espiritual, independientemente de su condición, porque algunos creyentes no están en capacidad de darle la palabra a personas que han caído por cierta costumbre, cierto comportamiento pecaminoso. No están en capacidad porque andan buscando gente santa para evangelizar. De hecho, las iglesias tienen esa debilidad, que la iglesia quiere que los que vengan aquí vengan limpios, regenerados, salvos, transformados, y que no venga gente que tenga espíritu de maldad ni que sea pecador. Nadie quiere eso. ¿Y cómo usted se da cuenta? Usted ve que cuando llega alguien con alguna situación, la gente lo rechaza en las iglesias. ¿Qué significa? Que no están preparados. Cristo no lo ve así, de esa manera. Por eso dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
dame de esa agua para que yo no tenga sed ni tenga que venir aquí a buscarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Es interesante, porque lo que hace que la mujer diga que Jesús es profeta no es necesariamente por la palabra profética que le dio arriba acerca de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en el creyente a partir de su resurrección, sino que lo que hace que ella crea que él es profeta es porque Cristo pudo discernir su condición y le dio una palabra de ciencia. Lo que Cristo hace cuando le dice su condición no es profecía. Cuando una gente te dice a ti lo que tú viviste en el pasado no es profecía. Él te está dando una palabra de ciencia porque él está conociendo una cosa que ya ocurrió. Ahora, ¿por qué nosotros identificamos al profeta cuando nos da la palabra de ciencia o tiene discernimiento? Porque eso es natural en el ser humano. Y también es parte de la dinámica del profeta. Porque cuando Eliseo sabía lo que estaba pasando en el reino vecino, cuando hacía una reunión de ministros, él no estaba en esa reunión, pero él sabía lo que pasaba allí y cuáles eran los planes del rey. Eso es discernimiento, espíritu. Él por el Espíritu de Dios discernía lo que estaban haciendo en esa reunión y lo que se estaba tramando. Por eso es que cuando el rey dice, aquí hay un espía que todo se lo informa al gobierno de Israel, entonces, ojo con eso, oigan bien. Él tenía a alguien ahí porque había espiritistas y adivinos en los reinos, y él tenía uno ahí que poseía espíritu de maldad y le dijo, no jefe, eso no funciona así, no señor, eso no es así, es que allá hay un profeta que sirve al Dios verdadero y ese hombre sabe todo lo que ocurre en los lugares secretos, porque Dios se lo revela. O sea que hay acciones que identifican al profeta porque el don de ciencia, ya lo veremos más adelante, y el don de discernimiento son auxiliares del ministerio profético. Pero no es la profecía en sí. Alguien ora por ti y cuando ora tú llegas a tu casa diciendo, el Señor me profetizó a través de fulano, o alguna gente dice, fulano me profetizó, que eso tenemos que analizarlo. Porque si fue fulano que te profetizó es una cosa y si fue Dios es otra cosa. Inclusive la Escritura nos enseña que tenemos que evaluar si es Dios o es el profeta. Pero nosotros seguimos diciendo, fulano me profetizó. Si alguna vez te digo algo, no diga que te lo dije yo, porque si te lo dije yo no se va a cumplir. Aunque pudiera cumplirse, pero lo seguro es que te lo haya dicho Dios. Y debe estar seguro de eso. De manera que si alguien ora por usted y te llega a su casa contento y dice a su familia que le profetizaron y lo que le dijeron fue lo que ya usted había vivido, eso no es profecía propiamente, porque usted lo vivió. Lo que pasa es que lo que la gente vive y cosas que aún no han ocurrido están dispersas en el aire, y el que tiene el Espíritu de Dios está en capacidad de discernir la vida de la gente por medio del Espíritu de Dios. Y entonces puede decirle, mira, en el pasado te ocurrió esto y aquello. Interesante. Y eso es bueno en su momento, porque hay veces que la gente lo necesita. Yo no necesitaría que me digan lo de mi pasado. No lo necesitaría. Y alguien, yo no lo considero de Dios porque me diga eso. Y lo vamos a ver en una predicación más adelante.
Pero hay mucha gente que necesitan eso como para poder creer que Dios le está hablando. Y que lo que Dios le está diciendo viene de Él. Entonces hay una mezcla de discernimiento, de palabra de ciencia, que se pudiera en un momento considerar como profecía. Observen que la palabra profética es acerca del agua que salta en ella, el agua que va a producir en ella esa saciedad, esa satisfacción que no tendrá que volver a tomarla, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero cuando Él le habla del pasado, Él le está dando una palabra de ciencia a partir del discernimiento que Él tiene. Y entonces lo que hace que ella lo identifique como profeta, ¡pop!, me parece que tú eres profeta. ¿Qué significa? Que ella tenía una formación bíblica, aun cuando su condición espiritual no era buena. Ojo con eso. Hay gente que han sido formados en la palabra y lo que están viviendo en el momento no es bueno, pero tienen la palabra y se puede activar. En algún momento se puede activar. Y entonces en la conversación, nuestros padres adoraron en este monte. Ya ella entra en materia. Este hombre me parece profeta, este hombre sabe, ya identificó que yo tengo una relación no buena y que las relaciones que he tenido en el pasado no han sido buenas. Esa mujer no había sido tratada con dignidad y ningún hombre la había honrado. Y estaba en una crisis. Y hay creyentes que no honran a sus esposas, que no honran a su pareja, que no la honran, no le dan un trato de dignidad. Hay muchísimos, inclusive, que humillan a la esposa y esposas que humillan al esposo. Hay una relación de dignidad para los hijos de Dios y esta mujer no la tuvo porque no tenía relación con hijos de Dios, o quizá tuvo alguna, ¿no? Porque hay creyentes que hacen de todo en este tiempo. Entonces, como ella no había sido honrada por ningún hombre, ella estaba avergonzada de decir que la relación que ella tenía en ese momento, ¿quién era? Y entonces le dice, no. Y entonces el Señor le dice, sí, tú eres sincera en ese sentido, porque tú tienes una relación, pero la relación que tú tienes, ese hombre no te pertenece, no te honra. Y usted puede imaginarse todo lo que significa. Tenía otra familia posiblemente, o la veía esporádicamente a ella. Una relación sin compromiso, ¿no? Como quieren hacer la gente en las iglesias hoy. Incluyendo nuestros jóvenes, quieren tener relaciones sin compromiso. Pero las iglesias también tienen culpa de eso. Porque imagínese usted, los muchachos que embarazan muchachas en las iglesias, y las iglesias tan normal, no, tienen que asumir su compromiso. ¿Y cómo es? ¿No? Entonces, de eso se trata, una mujer que no había sido honrada en una relación de pareja y que estaba avergonzada de la relación que tenía porque no era una relación saludable en la que ella recibía cierta honra. Y prefería ocultarla. Cuando una mujer dice eso, está diciendo que está apta para tener una nueva relación, porque está escondiendo la que tiene. Y entonces aquí el Señor le da la palabra de ciencia y le dice, lo que está diciendo es verdad, porque tú has tenido varias relaciones y aún la que tienes ahora no ha tenido una vida digna, no ha sido con responsabilidad, no ha sido honrada. Esto de alguna manera produce sensibilidad en la mujer. Y ya entra en una conversación como que manejaba asuntos espirituales. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí también hay una palabra profética. Le dice, no se trata del monte ni el lugar donde se adore. Y le dice, va a llegar el momento que el lugar físico no será importante para adorar, sino que será el lugar espiritual. Entonces le habla de lo que iba a ocurrir, que ya ocurrió, donde el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces le dice, va a llegar el momento que ya se acerca, y dice, ahora es, refiriéndose al concepto del kairos de Dios, o sea, ahora este es el momento, porque Él estaba ahí, en que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adorar en un lugar porque creer que Dios está en ese lugar, sino que Dios está buscando gente que abran su corazón y que le den un espacio en su espíritu para el Señor habitar. Y desde ahí obrar en la vida del ser humano. Y entonces se requiere que los seres humanos puedan adorar al Señor desde su espíritu. En espíritu y en verdad. Y eso es una manifestación que se da a partir de la llegada del Espíritu Santo. Sin embargo, la presencia de Cristo en la tierra estaba dando una señal de que ese tiempo había llegado. Y por eso Él dice, y ahora es. Y aquí sí hay una palabra profética. Va a llegar el momento cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adorarán, y a Dios no le interesa el espacio, el lugar físico, sino que sea desde el Espíritu. Es interesante porque en esa conversación ella va entrando en materia y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Aquí ya la mujer comienza a dar señales de que tenía conocimiento de la palabra y le dice, pero tú has venido con una palabra interesante. Yo sé que ha de venir el Mesías, que ha de venir el Mesías príncipe, como le llama la profecía, el Salvador, el enviado de Dios para rescatar la humanidad. Ella no había tenido la revelación de que Cristo era el Mesías, pero ella tiene una relación con lo espiritual que Él le está diciendo y la profundidad que Él se está metiendo. Ella entonces le toca el tema. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, ¿qué? Aquí la señora, mientras está conversando con él, se le activó el discernimiento. Y observen que la conversación, las palabras de ella son certeras. A partir de que él le dice quién es ella comenzó a dar palabras certeras, oportunas en la conversación. Y le dice, nosotros estamos esperando al Salvador, al Mesías. Y entonces él le dice, yo soy el que habla contigo. En el libro de los Hechos nos encontramos también una gran expresión justamente del apóstol Pedro, en Hechos 5, capítulo 5, del libro de los Hechos. Hay una narración ahí muy conocida, dos personajes famosos entre la iglesia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Le voy a dar un consejo en esta mañana. Nunca subestime al maestro, al pastor, al director, al líder, al gerente, al presidente de la República, a gente que tenga eminencia. No lo subestimes.
al dueño de un negocio, no lo subestime. No piense que no tiene capacidad, porque todo el que está en una función tiene consigo un conocimiento, un discernimiento, una experiencia. No subestime al policía que tiene una gran experiencia y hay comportamiento que puede deducir lógicamente. Pedro, con todo el conocimiento que tenía y cómo el Espíritu de Dios lo usaba, había gente en la iglesia que con todo y eso creía que él era ciego y que no había manera que se dé cuenta de ligeros detalles de la vida. E igual que el profeta Eliseo, el hombre estaba en algunas reuniones y conversaciones privadas que se hacían, hasta de parejas. Oiga eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo estaba allí? El Espíritu de Dios que está ahí le revela lo que está pasando. ¿Cómo lo hace? Bueno, quizás el teléfono se marca sin que la gente se dé cuenta para que escuche la conversación. Eso es posible. Pero aquí ustedes saben que el teléfono de Ananías no se marcó solo. Para que el apóstol escuchara la conversación, sino que el Espíritu de Dios les reveló lo que ellos conversaron en privado. Si la iglesia entendiera quién es el Espíritu Santo, nosotros viviéramos diferente. Primero, por lo que Él puede hacer y sabe. Y segundo, por lo que puede hacer con nosotros y a través de nosotros, que nosotros ni nos imaginamos, porque estamos muy distraídos en la vida, en nuestras propias cosas y afanados por nuestras propias necesidades. Y no podemos entender que es capaz de revelarnos cualquier cosa. Lo de la llamada, le digo, porque a mí me llegó a pasar eso, de teléfono que se marcaban para que yo escuchara la conversación que se estaba dando en el momento y las negociaciones y los tratos que se estaban haciendo. Y por eso le cité eso. Y hasta eso pasa. ¿Alguien dice aleluya? No tiene que ser así, porque después ya no necesité que la llamada, el teléfono se marcara, sino que ya el Espíritu de Dios entonces está diciendo lo que yo necesito saber como parte de la dinámica. Ellos habían subestimado a Pedro con toda la revelación, con todas las enseñanzas, con la autoridad, lo que ministraba, con todo y eso. Y usted se va a encontrar con gente que con todo lo que usted enseñe o lo que usted le diga de Dios lo van a subestimar y no van a creer que ya usted sabe lo que están tramando. Y los espiritistas acostumbran eso. Ellos creen que la gente en las iglesias son ciegos y que ellos pueden venir con una red y tirarla a la iglesia. O sea, no, eso no funciona así. No funciona así. Hay una autoridad y hay una revelación que tiene que ver con la investidura. No subestimen. Y Pedro le pregunta, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Fíjese, esa es una experiencia en el nuevo pacto que no era muy común, pero ocurrió y está aquí. Está aquí. Lo que Pedro le dice a Ananías es, Ananías, ¿qué necesidad tenías tú de mentir? Porque tú no me estás mintiendo a mí, porque yo lo que soy es el ministro del altar. Yo lo que represento a Dios.
a quien tú estás mintiendo es a Dios, no es al ministro del altar. Tú tienes una situación, Ananías. ¿Por qué hiciste eso? Y entonces Pedro trata de convencerlo de que no era necesario. Pedro dice, mira, la heredad la vendiste y no tenías que venderla porque era tuya. Segundo, la heredad la vendiste, era tuya, tú tenías poder para hacerlo y el dinero es tuyo. ¿Y para qué te roba lo tuyo? ¿Qué necesidad tú tienes para decir que la vendiste en tanto si no es verdad? O sea, es como quien dice, es como el pecado tuyo, es como medio tonto. ¿Tú por qué? Dime, ¿qué necesidad hay? Porque tú no tenías necesidad de eso. Ananías, eso es tuyo. ¿Cómo que tú estás robando lo tuyo? No ve, como que no tiene lógica. No tiene lógica. Ahora, lo interesante de eso fue que las mujeres que son finas. Y esa mujer no le dijo, mira muchacho, ten cuidado, no te metas en lío. No te metas en lío. No, ella también, la autoridad de su marido, y le dijo, sí señor. Y repitió lo que él le dijo, lo iba repitiendo en el camino. Entonces ella, cuando se presenta ante Pedro, también dice lo mismo. Dice, y Pedro dijo, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. No sé qué le pasó a Zafira. Porque las mujeres le dicen, es más, antes que se metan en lío, le dicen al esposo, mira, yo siento como que tú estás metido en un lío. Y se lo dijo la esposa de Pilato, a Pilato, mira, yo no puedo dormir anoche. Tú estás metido en un lío. No te metas en ese lío, muchacho. Y entonces los hombres la miran y le dicen, tú estás loca. Y miren, ojo con eso, porque muchos esposos, incluyendo algunos creyentes, han declarado tantas veces a su esposa que está loca porque son mentirosos y ella lo descubre. Y le dice, muchacha, tú estás loca, yo soy un santo, ajá. No le diga que está loca, admítelo, y si no, quédate callado, pero no le diga tantas veces que la va a terminar en paciente psiquiátrica. Y han terminado muchísimas mujeres así, con buen discernimiento. Saben cuando el esposo llega. Y entonces él cuando la confronta, le dice, tú estás loca, tú estás viendo cosas. Y terminan siendo pacientes psiquiátricas. Y están viendo verdades. Yo estoy hablando de mujeres creyentes y no creyentes. Porque existe el discernimiento natural. Que cuando el esposo llega y parpadeó, ella sabe que está parpadeando. Y cuando está hablando por teléfono, ella dice, él no es gago ni tiene familia gaga. Y comienza a darle seguimiento. Porque hay una señal. Y ya tú vienes con tu cosa ahí. Eso, tengan cuidado. Porque esta mujer pudo haberse librado de esta situación si usa la estrategia que regularmente utilizan las mujeres. No te metas en ese negocio. No lo hagas. ¿Cómo caíste en eso? Porque la mujer observa diferente. Desde que llegó el amigo de nosotros a la casa, de una vez dice que no le gusta y que no se lo vuelva a llevar allá. Ya tú vienes con tu cosa. Pero ella está percibiendo algo que es natural en las mujeres y que para que sea pareja y haya un compañerismo y la bendición llegue, hay que escucharla. Y ya ustedes saben cuando le ponen la mano en el hombro a uno. Te lo dije, ya eso es para un dolor de cabeza que uno no quisiera vivir. Y que les recomendamos a las esposas que nunca hagan eso, pero siempre lo hacen. Entonces, el fracaso vino porque ellos subestimaron. ¿A quién subestimaron? Al siervo de Dios, al apóstol Pedro, que estaba dirigiéndole, que lo había enseñado, y no creyeron. Hay gente que no creen lo que se le enseña. Tampoco Giesi creyó. El profeta Eliseo era, mire, un lince. ¿Y qué pasó? Su criado
Su asistente no creyó en él. Nunca se imaginó que cuando él le cayó atrás al general, Eliseo lo estaba viendo como una pantalla. No lo creyó. Pero viendo tantos milagros, tantas acciones, tanta palabra, de la manera que Dios había revelado la situación en Siria, nada. Hay gente que son incrédulos. La fe no es para mucha gente, porque no la ejercitan, no abren su corazón, no se rinden y se pasan la vida entera en la iglesia cerrado. No se abren, ya está bueno, zapatéate, sacúdete. Y dite a ti mismo, ya yo tengo que avanzar. No puedo quedarme en esta. Tengo que avanzar. ¿Cuándo es que yo voy a hacer lo que Dios dijo que yo voy a hacer? Eso no quiere decir que deje de venir. Mientras más pecado tenemos, debemos estar ahí, porque un día algo va a pasar, pero que pase ahora. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo sabe el profeta lo que está pasando? Bueno, el Espíritu de Dios se lo revela. Y el Espíritu de Dios conoce todo lo que se mueve en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y entonces lo revela al profeta. Y no se lo revela todo, sino que le revela aquello que tiene que ver con su territorio. Porque la gente trabaja en un área y se llama área de dominio, ¿no? El área de dominio es el área donde alguien trabaja. Y entonces todo lo que pasa ahí, Dios debe revelarte eso, porque ese es tu área de dominio. Es el área donde tú ejerces autoridad. Dios tiene que revelarte lo que pasa en ese entorno, en tu familia, en la iglesia, en tu negocio, en tu trabajo. O sea, todo lo que pasa alrededor de ti en tu área de dominio, Dios te lo va a revelar. Te puede revelar cosas extras. Claro que sí, tú te vas de un viaje a un pueblo y por allá Dios te revela cosas de ese pueblo. O quiere que tú hagas alguna obra, pero lo normal es que te revele el área de dominio. Que el padre sepa lo que está pasando en su casa, aunque él no esté en su casa o él esté durmiendo. Ese es el área de dominio. Igual que la gente que tiene ministerio, en el área donde ejerce ministerio. En esa área Dios va a revelar, y eso pasó con Pedro. No era nada extraordinario porque era parte de su área de dominio. Ellos pertenecían al grupo, a la gente que trabajaba con el ministro. Voy a compartir la profecía de Pedro, porque Pedro nosotros lo consideramos como apóstol, y aquí voy a cerrar con esta parte. Y como no tenemos prisa porque nos volveremos a ver en algún momento y seguimos ahí. Entonces, Pedro nosotros lo consideramos más como apóstol que como profeta, igual que a los apóstoles. Pero los apóstoles también fueron profetas y era necesario como parte de la dinámica de los escritos del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 2, el versículo 3, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y volvemos a ver la palabra de nuevo, exhortación. Y vimos una palabra la semana pasada que está muy ligada a la confrontación. Es cuando se llama a la gente la atención y cuando la gente es corregida. Aquí se exhorta, es una dinámica, es como una enseñanza que previene situaciones. Y creo que la iglesia, si la iglesia se enfoca en la prevención, es mucho mejor. Porque cuando un país la salud la trabaja desde la prevención, la gente se enferma menos. Y si se enferma menos, gasta menos recursos en la salud. Y educa a la gente para que la gente pueda prevenir enfermedades. La Sagrada Escritura está diseñada así, para prevenir el pecado, para que nosotros estemos claros, estemos convencidos, fortalecidos, tengamos el conocimiento y cuando nos enfrentemos a la realidad del pecado, nosotros podamos vencer. Y la exhortación en la Escritura muchas veces está ligada a una enseñanza que previene comportamientos, pero adiestra a la gente para esto.
Y el apóstol Pablo está diciendo el apóstol Pedro está diciendo acerca de lo que significa para él escribirle. La segunda carta, ya ustedes conocen la primera carta. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces le da seguridad a lo que está diciendo con relación al pasado, que le ha mencionado esa palabra porque ha venido por medio de los profetas. Y decir eso era señal de que Dios había traído esa palabra por medio de esos profetas. Y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y entonces aquí le añade, y el mandamiento que recibimos del Señor y que los apóstoles le hemos dado, refiriéndose al tipo de exhortación que había traído. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces hay un profeta que su trabajo es interpretar la profecía bíblica, que su trabajo es interpretar el texto sagrado. También se considera profeta el que anuncia las verdades de Dios, los principios del reino de Dios, que ya han sido establecidos en la Escritura. Es considerado también como profeta. Los profetas contemporáneos son más predicadores que propiamente profetas. Y aquí él está hablando del análisis de un texto bíblico. Si ustedes buscan en el Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él está hablando acerca de la creación y cómo todo estaba en agua hasta que Dios lo ordenó. Y también está señalando un punto importante que fue la profecía de Noé, que se cumplió con el diluvio. Y entonces él está hablando del diluvio. Entonces pereció anegado en agua. Él está citando las Sagradas Escrituras, tanto en la creación como cuando ocurrió el diluvio en el mundo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta es una profecía bíblica que está trayendo Pedro. Pedro está hablando acerca del futuro, de lo que va a pasar con la tierra. Cómo la tierra va a ser sometida a un proceso de fuego. Está trayendo una palabra dirigida por el Espíritu de Dios, y cuando lo sometemos en el tiempo, él está hablando del futuro. Y este punto es importante porque la mayoría de las profecías tienen que ver con el presente o con el futuro. Dice, habla del día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aquí él está analizando una profecía de Cristo, quien dijo que él regresaba, que se iba pero que volvía. Cristo dio la profecía y él la está analizando aquí. Él aparece aquí como un profeta que analiza e interpreta una profecía antes dada. Dice, no retarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, y creo que cabe, porque en la iglesia hay mucha gente que no creen que Cristo va a levantar su iglesia. No lo creen, sino que están ahí sentados como el vino, vale la redundancia, vino asentado. Dice, Dios no va a hacer mal ni va a hacer bien. Entonces, creen, pero como que no creen. Están como inseguros. ¿Será verdad que un día va a tocar la trompeta? Y que cuando suene la trompeta vamos a volar para ir a la boda del Cordero. ¿Será verdad que un día la gente se va a morir y va a ir a un lugar de descanso, va a ir a un lugar de tormento? La gente no está creyendo mucho eso, y por eso la gente se está envolviendo en muchas cosas personales, porque no están pendientes de eso. Y entonces el apóstol está analizando la profecía que ya Cristo había dado acerca de su retorno. Dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí él hace el análisis, una interpretación de por qué causa el Señor no había venido en ese momento.
Y dice, lo que pasa es que Él quiere que todos se arrepientan y por eso no ha venido. Es una interpretación interesante que está haciendo el apóstol Pedro acerca del retorno de Cristo. Y dice, lo que pasa es que Cristo te está dando chance para que tú le conozcas y por eso no ha regresado. Un buen razonamiento en esa interpretación. Pero él añade, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está citando una profecía que ya Cristo había dado, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Y aquí él se mete en una serie de profecías y análisis bíblico que tienen un tiempo considerablemente entre una y otra, y él aparecen juntas. Para que usted vea lo interesante que es el ministerio profético en el nuevo pacto. Aquí entonces se requiere un profeta que interprete, oiga bien, todo lo que le está diciendo en ese texto, en qué tiempo se va a cumplir uno y otro, porque aparecen juntas. Y aquí entran los profetas contemporáneos que interpretan la profecía bíblica, en especial la profecía escatológica. Casi no hay profetas que se dediquen a eso, porque el profeta que más brillo lleva es el que dice una palabra que a la gente le gusta, ¿no? Pero ese es un dinamismo de la profecía bíblica, el que interpreta esa profecía, que es capaz de decirnos cuándo se va a cumplir cada uno, en qué tiempo de esas expresiones que el apóstol Pedro está trayendo aquí. Dice, en el cual los cielos, saben que si me detengo ahí a analizarla con ustedes, tenemos un año en el canal, ¿verdad? O 2 años ya en el canal analizando la profecía desde el punto de vista de la escatología. Tenemos ya 1 año y algo, y ahora es que falta. Imagínense usted que yo me quede ahí, pero usted que sigue el programa va a tener la interpretación de esos conceptos. Elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, fíjense que Cristo también habló de esa profecía, pero la profecía tiene doble referencia y algunos no la entendieron. Y es que se cumplió en Jerusalén, cuando la ciudad de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, de la era cristiana, fue destruida. Y todo lo que existe en el mundo un día será demolido. Así que nosotros que estamos muy apegados a este edificio, ¿verdad? Un día esto se va a tumbar, esto lo van a destruir. Estamos tan apegados a la casa donde vivimos, un día se va a demoler, porque no quedará piedra sobre piedra, sino que todo caerá. Y aunque usted me dice que aquí está hecho de bloques, los bloques se hacen con piedra, lo que pasa es que es más pequeña. Todas esas cosas serán deshechas. ¿Cómo no podéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y ese es el propósito del profeta. Generar expectativa de santidad en la gente y de arrepentimiento, para que no vivan una vida fuera de Dios, sino que se enderecen y que entren en el camino y vivan en obediencia. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es el propósito de un profeta, guiar a la gente a la santidad, no a una vida desordenada. Esperando apresurados por la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, refiriéndose al cielo atmosférico, ¿no?, a lo que nosotros vemos. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces él dice que todo será destruido porque en este mundo hay injusticia. Está interpretando entre la profecía que da, también interpreta la profecía que ya Cristo nos había traído. Así que me tomé unos minutitos de más hoy. Voy a cerrar con ustedes para que nos podamos volver a ver. El ministerio profético contemporáneo no tiene la misma dimensión que el ministerio profético del antiguo pacto y lo del nuevo pacto, que participaron en la escritura, la redacción de los libros del Nuevo Testamento. Porque ya la Sagrada Escritura dice que fue cerrado, que ha sido sellado y que nadie puede añadirle a esa palabra. Por eso
el ministerio profético de hoy es más interpretativo. Y si se quiere, acompañado de dos dones que son auxiliares del ministerio profético, que es el discernimiento y la palabra de ciencia. Así que la voluntad de Dios no es que nosotros nos cerremos a lo que las Sagradas Escrituras ha establecido, sino que podamos abrirnos. ¿Qué es lo que ocurre con el profeta? Y aquí estoy ya cerrando. Es que el profeta viene a crearnos expectativa de santidad, de obediencia, porque no hay otro propósito en Dios que traernos una palabra para que nosotros nos acerquemos más a Él y abandonemos cualquier comportamiento que esté viciado en nosotros conforme a la vida que tuvimos antes, para desprendernos totalmente y, como siempre oramos y decimos, que lo torcido se enderece y que el camino se allane para que nadie más se salga del camino. Y eso también es una palabra bíblica de la que estamos apegados en oración y en nuestras declaraciones.